Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que se van a conectar. Un saludo a todos. Mientras se vayan conectando, déjenos saber quién está por ahí para poderlos saludar. Compartan también. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias a todos los que se están conectando. Déjenos su saludo ahí. Poderoso es el nombre de Jesús. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es muy bueno, amén. Vamos a tomarnos un tiempo para saludar a todos nuestros hermanos. Los que se vayan conectando, déjenos saber quién está por ahí. Déjenos su like, compartan, comenten. Bendito sea el nombre de Jesús. Que estamos esperando a que más personas se conecten para poder empezar con este hermoso episodio. Amén. Poderoso es el nombre de Jesús. Mientras se van conectando, vayan comentando. Déjenos su saludo ahí. Vamos a darle unos 5 minutos más para poder saludar a todos. Dale el tiempo a que se conecten más personas. Dios me le bendiga. Somos 4 personas conectadas. Gracias a todos los que se están conectando, en verdad. Gracias por todo su apoyo. Gracias por todo su aprecio. Gracias por todo su cariño. Vamos a etiquetar a todo el mundo ahí para que también reciban algunos la notificación. Amén. Gracias a todos los que se están conectando. Seré breve el día de hoy. Así que por eso es que me tomé el tiempo. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos. Comenzamos en vivo, amén. El tema del día de hoy. Dios me le bendiga a todos, así que compartan mientras se van conectando, vayan compartiendo. Queremos ver a todos nuestros hermanos ahí compartiendo. Sé que es la hora buena en donde se están conectando, están llegando del trabajo, están cenando, algunos están jugando con sus niños, otros están ahí en la hora de la novela. Están cenando, platicando, unos encerrados en el cuarto. Dios me le bendiga a mi tía Malena desde México, nos está viendo ahí. Vamos a subir ahí todos sus saludos. ¿Por qué no, verdad? Estamos ahí. Mi amada madre, nuestra hermana Esther. Ahí está, Dios le bendiga. Aquí está mi hermana en carne también, Jessie. Aquí está también mi tía. Así que tenemos aquí la familia todos. Así que muchas gracias por cada uno que se está conectando. Poderoso sea el nombre de Jesús. Dios me le bendiga, hermana Ali. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias por conectarse. Compartan para que más personas se puedan conectar. Si me escuchan un poco afectado de la voz, pues típico de los lunes después de un tremendo servicio de alabanza y servicio familiar. Así que lo entregamos todo. Amén. Mientras se vayan conectando, vayan compartiendo. Déjenos saber quién está por ahí. Su compartir ayuda mucho a que el evangelio siga predicado. Amén. Me queda 1 minuto más para poder saludar a todos ustedes. Mientras vayamos desarrollando, claro, los estaré saludando, pero en verdad es un gusto, es un honor que ustedes me sigan acompañando en otros episodios más. Una loquera mía. Este podcast en verdad se convirtió en una loquera mía. Y le doy gracias a Dios por todo su apoyo. Le doy gracias a Dios por todo su cariño. Y esperemos que este episodio del día de hoy sea de mucha bendición. ¿Por qué que sea de mucha bendición? Porque son episodios que hacen autoexaminarnos. Nunca en mi vida
yo había leído yo la historia de Jonás como yo la había leído, porque reemplacé el nombre de Jonás con el mío. Y yo no sé si ustedes han hecho eso. Recientemente también yo leyendo una escritura ahí de cómo el ángel le contesta a Daniel y le dice: Daniel, eres muy amado por Dios. Y yo reemplacé el nombre de Daniel con el mío y me di cuenta que Dios a mí me amaba de una manera, y me ama de una manera impresionante. Y cuando comencé a leer la historia de Jonás, también me daba cuenta de que Jonás, hijo de Amitai, y lo cambié por el mío, Yair. Y en verdad que la historia cambió, la forma en leer la historia de Jonás cambió por completo. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti para darte las gracias, darte la gloria y darte la honra, bendito Dios, por tu eterno amor y por tu eterna misericordia. Te pedimos que tú bendigas a cada una de las personas que se están conectando, los que van a permanecer en el en vivo, los que no también, bendito Dios. Muchísimas gracias por todo lo que tú nos has dado. Te pido, bendito Dios, que tu presencia nos acompañe, que tú pases carbón encendido por mis labios, Señor, porque reconozco que yo no soy digno de ti, digno de ser un predicador del evangelio. Pero te pido, bendito Dios, que tu gracia sea derramada sobre este en vivo, bendito Dios. Y para que nosotros podamos recibir, prepara nuestros corazones. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Gracias por conectarse. Me encanta esa introducción. Bueno, pues lo anunciamos toda la semana, lo estamos haciendo así para que más personas se vayan conectando. Así que el tema del día de hoy: Jonás y el llamado que no se puede evitar. Vamos rápido, ¿verdad? Vamos al libro de Jonás, capítulo 1. Sí, porque aquí vamos a leer Biblia. Aquí no solamente vamos a hablar de lo que nosotros sentimos. Aquí tenemos que hablar palabra de Dios. Amén. Acuérdense que esto es un podcast. No estoy predicando. Estoy anunciando lo que es el evangelio y aplicándolo a cada uno de nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios se mueve, como comenzamos a predicar aquí, con libertad también. Pero quiero que abran su mente y quiero que abran su corazón. Que mediten. Que si tienen preguntas, ustedes pueden indagar. Disculpen. Y también ustedes pueden dar su propia interpretación, su propio punto de vista. Aquí queremos provocar a que ustedes piensen. Amén. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Jonás capítulo 1, verso número 1. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió, diga conmigo, descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No vamos a hablar acerca de la profecía. No vamos a hablar acerca del mensaje que Dios le dio a Jonás. No vamos a hablar acerca de eso únicamente. Porque el llamado que Dios le había hecho a Jonás va más allá del mensaje profético. El llamado que había recibido Jonás va más allá de una misión para salvar a 120,000 personas. Y no solamente 120,000 personas, sino que también niños, sino que también a los animales, a los perros, a los gatos, a las vacas, al ganado, a los hombres y a las mujeres. Va más allá de eso. El mensaje que recibió Jonás no era exclusivamente para Nínive. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que yo le digo, manténgase ahí paciente, porque vamos a entender la historia de Jonás un poco más personal.
un poco más personal. Y el problema es que cuando los envíos son personales, alabado sea el nombre de Jesús, comenzamos a, tú sabes qué, sí, créame, cuando yo comencé a leer la historia de Jonás y cambié el nombre de Jonás por el nombre de Yair, yo también sentí golpes y golpes y golpes y golpes. Y yo me di cuenta de que, wow, estoy muy lejos. Estoy muy lejos de ser estoy muy lejos de yo poderme llamar y considerarme un siervo del Señor. Demasiado lejos. Demasiado lejos. Y es ahí en donde comenzamos a ver lo que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se determina por cuántos dones tenemos, y tampoco se determina por cuánto participamos, ni tampoco se determina por cuántas invitaciones tenemos. No podemos medir nuestro ministerio basado en eso. Tenemos que medir nuestro ministerio en cuánta intimidad tenemos con Dios y ¿cómo se dice? Y la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y al acercarnos a la grandeza de Dios, nos damos cuenta que nosotros somos bien pequeños. Analicen eso. Entre más nos acercamos a un Dios tan grande y tan misericordioso y tan poderoso, nos damos cuenta que nosotros estamos muy lejos de la gloria de Dios. Entonces, vamos a empezar rapidito. ¿Quién era Jonás? El libro de Jonás, escucha esto. El libro de Jonás comienza con Jonás huyendo. Pero la verdadera pregunta que vamos a hacer aquí es, ¿acaso se puede huir? ¿Acaso podemos huir de la presencia de Dios? ¿Podemos huir del llamado de Dios? Y cuando hablamos de llamado, inmediatamente nuestra mente se transmite a ministerio. Inmediatamente que escuchamos llamado, inmediatamente nos vamos a dones. Inmediatamente que hablamos de llamado, nos vamos inmediatamente a las naciones. ¿Están conmigo? Porque estamos pensando en una mente carnal. Y no se me ofendan. Estamos pensando en una mente terrenal. Yo creo que eso suena mejor. En una mente terrenal. Pero el llamado de Dios va más allá de lo terrenal. Porque a veces el llamado de Dios es un llamado al arrepentimiento. Hello. Se fueron. A veces el llamado de Dios es un llamado a la humildad. A veces el llamado de Dios es el llamado para pedir perdón a alguien. A veces el llamado de Dios es para ayudar a alguien. Se fueron, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. A veces el llamado de Dios es para restaurar a alguien. Y a veces el restaurar a alguien viene siendo la persona más difícil que se nos hace difícil, muy difícil de pasar. Alabado sea el nombre de Jesús. A lo mejor Dios te manda, te manda o te llama para llevar una palabra a una persona. Escucha bien, te manda a llamar para darle una palabra a una persona, y esa persona te ha maltratado, te ha tratado mal, te ha perseguido, te ha señalado, y comenzamos a actuar como Jonás. ¿Están conmigo? Y comenzamos a actuar como Jonás. No hace falta, o sea, no podemos pensar acerca de los que huyen del llamado de Dios. Porque a veces Dios nos ha llamado a tener misericordia de personas que en realidad no se merecen misericordia. Y comenzamos a actuar como Jonás. ¿Tú sabes qué? Tú me dijiste para la derecha y yo me voy para la izquierda. Y comienza la historia de Jonás yéndose a la otra dirección. Es un libro corto, lleno de mucho simbolismo y lleno de mucha enseñanza. Pero déjame hacerte una pregunta aquí para que nosotros comencemos a reflexionar ya. ¿Alguna vez has querido huir de algo que Dios te pidió hacer? ¿Alguna vez has querido huir de algo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Alguna vez has querido huir de un proceso que Dios te está llamando a pasar? Pongámonos a pensar. Hay un comentario de George Williams que hace este comentario para poder entrar en el desarrollo de este episodio. Dice: el libro de Jonás es único porque se ocupa más del profeta que de la profecía. Escucha bien, se trata más del profeta que de la profecía. La condición de su alma y el amor con que Dios lo disciplina, instruye y humillan al lector. Solamente analicen ese comentario.
El libro de Jonás es único porque se ocupa más del profeta que de la profecía. La condición de su alma y el amor con que Dios lo disciplina, instruye y humilla al lector. Vamos a darle un contexto bíblico. Vamos a darle un contexto histórico y un contexto hacia dónde era que Dios lo estaba llamando. Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? A ver, ayúdenme por ahí. ¿Quién era Jonás? Primeramente, ¿qué significa el nombre Jonás? El nombre de Jonás significa paloma. Por si no lo sabían. El nombre de Jonás significa paloma. Y su nombre completo, escuchen bien, su nombre completo era Jonás ben Amittai, que significa Jonás, hijo de Amittai. Era de la aldea de Gat-Hafer, cerca de Nazaret, en Galilea. Era Galileo, cerca de Nazaret, en la aldea de Gat-Hafer. Pero no vemos a Jonás primeramente. No vemos a Jonás primeramente en su propio libro. Sabemos de Jonás en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso número 25. Es ahí en donde se le presenta a Jonás. Es la introducción de Jonás. Jonás es un hombre que escuchaba la voz de Dios. Jonás era un hombre que atendía a la voz de Dios. Jonás era un hombre que sabía obedecer a Dios, completamente contrario a la introducción de ya el libro de Jonás. Podemos decir que Jonás en Segunda de Reyes, capítulo 14, estaba en un cierto grado de espiritualidad en donde él no tenía temor de obedecer la voz de Dios. De hecho, Jonás nunca fue cobarde. Jonás nunca tuvo miedo. Y en un momento lo vamos a ver. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta ocasión, escucha bien, cuando ya se presenta Jonás, le está dando una profecía a Jeroboam II. Pero ya aquí, en el primer capítulo de Jonás, ya tiene otra misión. Y la misión era llevar un mensaje de juicio y un llamado al arrepentimiento a la gente de Nínive. Voy a tratar de ser breve en la narración de la historia, porque usted va a decir, es que yo ya me sé ya la historia de Jonás. Créanme que de la perspectiva que la vamos a hablar, nunca la hemos leído. En esta ocasión Jonás se le envía a profetizar a Nínive. Y ahora llegamos al punto. ¿En dónde está Nínive? ¿En dónde está Nínive? ¿En dónde está Nínive? Nínive era la capital de Asiria. La gente de Asiria eran temidos porque era gente implacable. Eran crueles. En su naturaleza tenían la hambre y la sed de la destrucción. Eran terribles. Eran gente terribles. Era un pueblo temido por todas las naciones. Y no solamente temido por todas las naciones, sino que también eran conocidos como los archienemigos del pueblo de Israel. Ya los habían invadido. No me quiero anticipar. Pero ¿por qué es que eran tan temidos? ¿Por qué es que eran los asirios tan temidos? Escucha bien lo que ellos hacían. Porque entonces comenzamos a entender por qué es que Jonás dice, para Nínive yo no voy, yo me voy para Tarsis. Escucha bien. Dios le había dicho, vete a Nínive porque diles que en 40 días los voy a destruir. Y Jonás dijo, ok, me voy para Tarsis. ¿Por qué es que Jonás decide ir a Tarsis? Yo ya les dije, porque los de Nínive son terribles. Son gente genuinamente mala. ¿Qué los hacía tan malos? Pregúnteme. ¿Qué los hacía tan malos? Fácil. Eran extremadamente cruel. Y si las inscripciones del pueblo asirio son reales, era gente muy, pero muy mala. Una de las cosas que hacían, ¿sabe cuál era? Despellejaban vivos a sus enemigos.
Escucha bien lo que hacía el pueblo asirio. Despellejaban vivos a sus enemigos. Y una vez más, los asirios eran archienemigos de los judíos. Eran malos. Eran malos. Y no solamente despellejaban vivos a sus enemigos. Dice que hacían montones con sus calaveras. Entre otras cosas espantosas. Una de ellas es que agarraban a los niños y los estrellaban contra las paredes. O sea, algo históricamente verificable, lo pueden verificar. El pueblo asirio era terrible. Y ahora comenzamos a entender por qué es que Jonás comienza a decir, ¿tú sabes qué? Yo sé que tú me hablaste, pero en esta ocasión yo no voy a ir a Nínive. Yo voy a Tarsis. Primeramente, porque yo ya te conozco a ti, Dios. Jonás ya conocía a Dios. Jonás sabía perfectamente lo que Dios iba a hacer en Nínive. Y Jonás dijo, ¿tú sabes qué? Yo me voy para el otro lado, porque yo sé exactamente lo que tú vas a hacer. Y lo que tú vas a hacer no me va a agradar. Jonás era egocéntrico. Jonás era orgulloso. Y más adelante vamos a ver más características de Jonás. Dios lo enviaba. Dios envió a Jonás en lo que parecía una misión de gracia, una misión de misericordia, una misión de amor. Pero Jonás no quería ir, porque en el corazón de Jonás había algo. En el corazón de Jonás había algo que prevenía que su don se manifestara a plenitud. Porque vamos a ver que Jonás tenía cosas muy buenas, pero siempre hay algo que detenía el proceso completo para que Jonás fuera completo en Dios. Y es ahí en donde lo hacemos personal. A veces Dios nos ha llamado a hacer cosas, a dejar cosas, a soltar cosas, a soltar malos hábitos, a hacer un montón de cosas. No voy a mencionarlo porque estarías perdiendo mucho el tiempo. Pero nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad. Y decidimos irnos a Tarsis cuando Dios nos está llamando a Nínive. Pero eso lo dejo más adelante. ¿Se están gozando? Alabado sea el nombre de Jesús. Déjenme saludar a unos cuantos hermanos ahí. Nos están viendo desde Massachusetts. Nuestra hermana Esmeralda Velar. Nuestro hermano Henry Romero, aquí en Orlando, Florida. Nuestra hermana Carolina. Dios me le bendiga. Saludos a usted y a su familia. Nuestra hermana Génesis Rodríguez, una vez más conectada en vivo. Hermano Harold, ¿en dónde usted estaba? Se me estaba escondiendo, ¿verdad? No, hermanos, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por conectarse y espero que usted pueda compartir esta transmisión. Usted tiene mucha gente que usted puede bendecir con este hermoso podcast. Amén. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Amén. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos. Ahí yo vi a mi hermana Jenny. Así que deje también ahí su saludo. Amén. Vi también a varios jóvenes por ahí dejando su like, su corazoncito. Así que muchas gracias por compartir también. Los aprecio, los amo en el amor del Señor. En el corazón de Jonás había algo. En el corazón de nosotros había algo. En el corazón de nosotros hay algo que Dios dice: ok, yo necesito que pasarte por un proceso para que entonces tu vida sea transformada. Yo necesito que tú hagas algo que te saque de tu comodidad, para que entonces tú puedas ver lo que yo soy capaz de hacer en tu vida. Sí. Dios en ocasiones nos pone en situaciones incómodas para que entonces podamos ver la lección y lo que hay verdaderamente está dentro de nuestro corazón. Sí, Dios brega de esa forma. Amén. En el corazón de Jonás había odio. Déjame repetirlo. En el corazón de Jonás había odio. En el corazón de Jonás había orgullo.
En el corazón de Jonás había prejuicio. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Jonás conocía, escucha bien, Jonás conocía la naturaleza comprensiva y perdonadora de Dios y temía, escucha esto, y temía que si predicaba a los ninivitas y ellos se arrepentían, Dios los perdonaría, lo cual no era algo que Jonás deseaba. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Solamente te estoy dando la introducción de la personalidad de Jonás. Acuérdate, no se trata de la profecía, se trata de Jonás. Este episodio se trata inmediatamente de Jonás y el llamado que Jonás recibió. El llamado que Jonás recibió no fue solamente a ir a predicar a Nínive. Esa fue la misión, no el llamado. Esa frase me gustó. Ir a predicar a Nínive era la misión, pero no el llamado. El llamado era más profundo. Jonás odiaba a los ninivitas. Deseaba que fueran juzgados. Jonás creía que ellos eran dignos del juicio de Dios por tanta maldad. Así que Jonás en su mente dijo lo siguiente: si yo no voy a Nínive y decido irme a Tarsis y me espero ahí unos 40 días, el juicio de Dios sería inevitable. Tengo la oportunidad perfecta de ver a mis enemigos sufrir. Tengo la oportunidad perfecta para ver a mi gente regocijarse, porque finalmente llegó juicio para las personas que nos oprimían. Finalmente iba a llegar el juicio para las personas que le habían hecho daño. Finalmente llegaba el momento. Pero Dios también le dice: pero si se arrepienten. Y Jonás dijo: ¿tú sabes qué? No les voy a dar oportunidad para que se arrepientan. Que les caiga el juicio, que les caiga encima, se acabó. Asunto arreglado. Mire qué tremendo Jonás. Mire qué tremendo Jonás. La actitud de Jonás era una mezcla de temor a la misericordia divina, odio a los enemigos de Israel y una visión estrecha de la gracia de Dios. Pero en el capítulo 2 vemos, ya vemos exactamente, mira. Vamos a hablar acerca del capítulo 1. Déjame narrarte el capítulo 1 de Jonás. Jonás recibe la misión. Tú tienes que ir a Nínive. Jonás dice: yo me voy a Tarsis. Dice que descienda a Jope. Y cuando, escucha bien esa parte, descendió. Porque él quería irse lejos de la presencia de Dios. Una persona que se aleja de la presencia de Dios va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Porque no fue la única vez que Jonás descendió. Descendió a Jope, pagó su viaje, se metió a la barca, dice, y descendió a su habitación. Así que ya descendió a Jope, ya descendió la barca, y de momento la barca es sacudida por una tormenta que pasó inevitablemente. Porque seamos sinceros, hermanos, ¿de dónde es que podemos huir de la presencia de Dios? ¿A dónde? ¿A dónde es que nosotros podemos huir? ¿No les ha pasado a ustedes que Dios les ha dicho: tú tienes que perdonar a alguien? Y uno va a ir renuente y decir: no, porque me hicieron, porque me hacen, porque me miran, porque me tratan así. Y Dios diciéndote: necesito que tú
puedas perdonar. Necesito que tú puedas perdonar. Necesito que tú lo busques y los perdones. Y no. Y de momento, cuando sales a Walmart, te los encuentras ahí. Y de momento vas a Guagua y te lo encuentras ahí. Y de momento vas al baño de la iglesia y te los encuentras ahí. Y de momento están en la iglesia y se sientan en la misma banca que tú. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de momento está predicando el pastor acerca del perdón y del arrepentimiento. Y Dios te lo pone allá al lado. Y el pastor comienza a decir, si alguien tiene a alguien en contra de alguien aquí, salga de su banca, salúdelo, perdónenle, demuestre la misericordia. Y Dios pone ahí el escenario perfecto para que nosotros atendamos el llamado. Y nosotros decimos no. Y de momento la tormenta se levanta en contra de nosotros. Oh sí, porque hay tormentas que se levantan y en muchas ocasiones no es Satanás. Porque hay tormentas que llegan a nuestra vida. Escucha bien. Hay tormentas que llegan a nuestra vida para traer redirección. Porque nosotros vamos hacia un rumbo y Dios dice, no, necesito que se levante una tormenta para volverte a llevar hacia tu propósito. ¿O sí? Sí. ¿Están conmigo? ¿Se están gozando? Jonás recibe una orden para ir a Nínive. Sin embargo, Jonás decide irse por otro rumbo. Y no decide irse a otro rumbo. Nínive, escucha, Nínive está a 500 millas de donde él estaba en Jerusalén. 500 millas. Era un viaje de días. Pero Jonás decide irse a Tarsis, huir más de casi 2000 millas. Y no solamente huyó, dice que subió a una barca. Y de acuerdo a los comentarios bíblicos, los judíos odiaban viajar por barca. Pero Jonás dijo, ¿tú sabes qué? Más grande es mi odio, más grande es mi rencor a los ninivitas que mi desprecio por subirme a un barco. Odiaban viajar marítimamente. Y el desobedecer a Dios trajo consecuencias. Vamos al capítulo 1. Dice que se levantó la tormenta. Y vamos al verso número 7. Y dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Eran paganos. Era gente pagana. Y habían decidido entre ellos, ¿tú sabes qué? A algún Dios nosotros hemos molestado. A algún Dios, alguien de nosotros aquí ha causado la ira de un Dios. Por lo tanto, por eso es que el mar se ha levantado en nuestra contra. Y dice que ellos comenzaron a echar suerte. ¿Y sabe a quién le cayó la suerte? A Jonás. Porque Dios no puede ser burlado. Porque el verdadero Dios no puede ser burlado. Escucha. Y dice que cuando cayó la suerte sobre Jonás, dice que ellos le dijeron, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, Jonás le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Y él reconoció que la tormenta la había levantado Dios. ¿Cómo usted lo sabe, hermano Yair? Ahí dice, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás era un hombre muy inteligente. Jonás sabía discernir entre el bien y el mal. Nínive todavía no. Es más, Jehová le dice a Jonás,
en el capítulo 3 o 4. Ellos no saben discernir ni entre su mano derecha ni entre su mano izquierda. No saben. Pero tú sí, Jonás. Y mire qué grado de espiritualidad tenía Jonás, que él podía discernir cuando algo venía del enemigo, cuando algo venía de parte de Dios. Y Jonás dijo, ¿tú sabes qué? Yo estoy reconociendo aquí en este momento, que la culpa por lo cual ustedes, de la tormenta que están pasando, soy yo. Y dice que los marineros le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa he venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no querían tirar a Jonás. Jonás ya le había dado una orden. La única forma en que esta tempestad se va a calmar es que ustedes me echen. Y aquellos hombres trabajaron duro para que navegara la tierra, pero no podían. Y se iba embraveciendo más del mar. El verso 14 dice, entonces clamaron a Jehová, dijeron, te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El desobedecer a Dios trae consecuencias. No solo para nosotros, sino también las consecuencias que afectan a la gente que nos rodea. Jonás no solamente huyó de la misión y del llamado, Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Hay que tener sentimientos bien fuertes para poder decir, tú sabes qué, ahora yo decido alejarme de la presencia de Dios. La desobediencia, el orgullo y el enojo hicieron que Jonás descendiera. Descendió a Jope, descendió a la barca, descendió al mar y acabó en lo más profundo, que Jonás en el capítulo 2 lo llama como el Seol, en el vientre de un gran pez. El alejarse de la presencia de Dios solamente provoca una cosa: descender. Y el alejarse de la presencia de Dios solamente nos puede llevar a un solo lugar: a la muerte, al desvivimiento espiritual. Sí, me escuchaste bien. Alejarse de la presencia de Dios solamente nos lleva hacia un solo lugar: al desvivimiento espiritual, a perder el hambre de orar, a perder la sensibilidad al Espíritu Santo, a perder la sensibilidad a la presencia de Dios, a perder la sensibilidad al oír la palabra de Dios, al perder la sensibilidad a obedecer a Dios, a olvidarnos de los beneficios de obedecer a Dios. El alejarnos de la presencia de Dios, perdemos el brillo, porque a veces el brillo que nosotros tenemos en nuestro rostro no es tanto la gracia de Dios, es el estar cerca de Dios. ¿No se han dado cuenta que salimos de un ayuno, salimos de una vigilia, y en vez de salir todos cansados, salimos brillando? Cuando la presencia de Dios nos toca, viene, nos llena, comenzamos a brillar, nuestra piel comienza a brillar, nos comenzamos a ver diferentes, comenzamos a sonreír, nuestros ojos brillan, porque estamos cerca. ¿Y cuántos han visto a un hombre que se ha alejado de la presencia de Dios? Se ve oscuro, se ve negro, se ve opacado, se ve sin vida, se ve sin gozo, se ve triste, consumado. No sé cómo se dice. Lleno de oscuridad, sus ojos ya no brillan, están oscuros. Su forma de actuar es brusca, es fuerte.
Y el hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios, es sensible, es amable, es comprensivo, es cariñoso. Pero Jonás sabía que él era el causante de ese desastre. Y Jonás le dio la respuesta inmediatamente. Yo soy el culpable de esto, así que tú sabes qué, échame. Échenme. Écheme de ahí. Écheme de la barca. Y lo echaron. Y lo echaron. Jonás quería huir de la presencia de Dios, pero la pregunta es, ¿a dónde iremos? El capítulo 2 ya sabemos qué es lo que sucede. Un gran pez se lo come. Si alguien a mí me dice aquí que fue una ballena, lo voy a poner en disciplina. Porque no fue una ballena, fue un gran pez. Vamos a dejar ese espacio por ahí. Vamos a saludar a nuestros hermanos. Amén. A ver, tenemos un comentario ahí. Aquí está. Tenemos un comentario ahí opacando a otros. Listo. Vamos a saludar a nuestro hermano Aaron, nuestra hermana Jenny, Dios me le bendiga, nuestra hermana Ana Cortés, nuestra hermana Eli Cabral, que acaba de acabar un en vivo poderoso en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Keren, Dios me le bendiga. Las extrañábamos mucho por aquí. Nuestra hermana Lilian, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Sabdi, Dios me le bendiga, desde Honduras. ¡Wow! Nos están viendo desde Honduras. Impresionante eso. Dios te bendiga. Seguimos. Este tema está bueno, porque ya comenzamos a darnos cuenta cuál es el llamado de Dios para Jonás. Listo. Ya vemos que el pez se lo traga. Y no solamente se lo traga, sino que después provoca que Jonás haga una oración. Y en esa oración se escucha agradecimiento. En esa oración se escucha alabanza. En esa oración se escucha algo profético. En esa oración se escucha un clamor, algo que me llama la atención. ¿Por qué Jonás no hizo eso afuera? ¿Por qué lo hizo adentro? Jonás adentro del pez comienza a aceptar que solo Jehová podía salvarlo. Y acuérdese de eso. Jonás aceptó que adentro del gran pez, el único que lo podía salvar era Jehová. El único. Nadie más podía salvarlo ahí. Porque ya muchos habían sido tragados por muchos peces y habían sido escupidos y habían muerto. Pero Jonás estaba vivo todavía. Sabemos que el gran pez, después de hacer un gran clamor y una oración y el reconocer, acuérdense, el último verso del capítulo 2 de Jonás acaba con: y reconoció que Jehová lo podía salvar. Y dice que el pez lo vomitó y lo escupió a tierra. No en Nínive, dice en tierra. Y después dice el capítulo 3, y volvió a hablarle Jehová por segunda ocasión. Después de que ya estaba en tierra, le dijo: ve a Nínive. Ahora sí, ya entendiste, cabezón. Ahora ya sí entendiste, vete a Nínive. O sea, tan fácil era el llamado de Dios que en escuchar y decir: ¿tú sabes qué? Amén. Aunque no quisiéramos. Aunque nos sintamos incómodos, hay momentos en donde Dios nos pide hacer algo y la respuesta tiene que ser amén. Y no preguntar por qué, y no preguntar para qué, simplemente decir amén. Porque lo que Dios vaya a hacer, lo va a hacer Él, no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer Él. Esta frase también me gustó mucho, gloria a Dios. Yo siento que Dios está hablando. Hay cosas que nosotros le decimos a Dios no, porque pensamos que no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero hoy yo vengo a decirte algo.
lo que Dios te está mandando a hacer, no lo vas a hacer tú con tus propias fuerzas, lo va a hacer Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay personas que sienten en su corazón que no tienen la capacidad de perdonar a alguien que les haya causado tanto daño. Déjame decirte algo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios te ha mandado a hacer y uno comienza a decir, es que yo no tengo la voz para cantar, es que yo no tengo la voz para predicar, es que yo no tengo el denuedo para sacar adelante un servicio. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que yo no tengo el denuedo para sacar adelante un devocional. Déjame decirte algo, no eres tú, es Dios. Alabado sea su nombre. No eres tú, jamás vas a ser tú, y no podemos contar con nuestra propia fuerza. Siempre será con la fuerza de Dios. Y si nosotros aceptamos el llamado de Dios, Dios es capaz de llevarnos a lugares en donde su nombre será glorificado, porque ahí hemos entendido algo, que nuestro corazón se humilla delante de Él y reconocemos que el grande es Dios, que la misericordia es de Dios, que el perdón es de Dios, que la gloria es de Dios, que cuando haya liberación es de Dios, que cuando hay sanidad es de Dios, que cuando hay bendición es de Dios, que cuando hay prosperidad es de Dios y no de nosotros. ¿Están conmigo? Y el pez escupe a Jonás, y Jonás vuelve y agarra su camino. 500 millas para Nínive, vámonos. Y llega Jonás y pregona, le hace caso a Dios, pregona. Dice que inmediatamente el pueblo de Nínive, la gente de Nínive aceptó la palabra que traía. Y en un momento vamos a ver por qué es que respondieron rápido al llamado de arrepentimiento de Jonás. Dios no solo le dio una oportunidad a Nínive, sino que también ahora le estaba dando una segunda oportunidad a Jonás. Esta vez Jonás obedece y anunció a Nínive que sería destruida en 40 días. La ciudad fue perdonada. Actuaron de forma sincera. Creyeron a Dios. Creyeron todos a Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. Y dijeron, ¿tú sabes qué? Vamos a convocar ayuno. Hasta los perros van a ayunar aquí. Hasta las vacas vamos a ayunar aquí. Porque ellos habían finalmente reconocido, somos malos. Somos muy malos. Y ellos habían reconocido, increíble, había llegado un judío, había llegado un hebreo para traerles un mensaje del Dios vivo. Y ellos ahí obedecieron. Ahí convocaron ayuno. Y no solamente ayunó todo el pueblo, dice que llegó hasta el rey de Nínive. Llegó hasta allá arriba. Y dijo, ¿tú sabes qué? Yo le creo a este hombre. No sé por qué le creo, pero hay algo en la voz de este hombre. Hay algo en la voz de este hombre que provoca dentro de mí que me arrepienta. Pero no nos vamos a desviar mucho porque no se trata de la profecía. Jonás sabía que esto iba a suceder. Y aquí es en donde comienza la incomodidad. Y aquí es en donde el escritor comienza a manifestar lo que verdaderamente había dentro del corazón de Jonás. Porque en el capítulo 1 no lo vemos. En el capítulo 2 lo vemos más o menos. Porque dentro de nuestro corazón hay dos cosas. Tenemos el impulso para hacer el bien y para hacer el mal. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya casi voy finalizando este en vivo. Si este en vivo está siendo de bendición, comparta, mi hermano. Comparta. Porque alguien va a escuchar esta palabra y va a decir, ¿tú sabes qué? Esa palabra es para mí. Alguien va a escuchar esta palabra y va a decir, ¿tú sabes qué? Dios me está hablando. Dios me está hablando. Y Dios no solamente me está hablando, Dios también me está redarguyendo.
Porque hay personas que han decidido alejarse de la presencia de Dios, y Dios llamándole, y Dios llamándole, y Dios llamándole, y se ha levantado tormenta, y se ha levantado enfermedad, y se ha levantado persecución, y Dios llamándole, y Dios llamándole, y Dios llamándole. Porque llega el momento cuando Dios te llama, no hay opción. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay opción. O hacemos caso o hacemos caso. Y déjame decirte que si Dios te sigue llamando, a pesar de tú haberte decidido, es porque Dios te ama de una forma impresionante. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Él no quiere que tu alma se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Alabado sea el nombre de Jesús. Una vez más repito y recito este verso: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Si este en vivo está siendo de bendición para su vida, compartan, compartan, compartan. Alabado sea su nombre. Esto está bueno y con peligro de mejorar, dice mi pastor. ¿Estamos? Seguimos. Seguimos, bien. Seguimos, mis hermanos. Aleluya. Seguimos. Jonás sabía que iba a perdonar Jehová al pueblo de Nínive. Dice que ellos se humillaron, hicieron un ayuno, proclamaron un ayuno, se humillaron, pero el castigo no se revocó inmediatamente. Jonás solamente fue a hacer lo que Jehová le había dicho: ve y pregona. Y Jonás dijo: ¿tú sabes qué? Una vez que yo anuncie esto, es suficiente. Sé que pregonó, provocó que el pueblo de Nínive se arrepintiera, y dice que él salió. La historia de Jonás nunca se trató de la profecía. Se trató del corazón que tenía Jonás. Dios permite situaciones incómodas para demostrar y probar si verdaderamente somos lo que decimos ser. Porque nosotros es fácil pararse en el altar y predicar acerca de amar al prójimo. Pero cuando nos toca amar al prójimo, cuando nos toca amar al prójimo que simplemente no coopera, o cuando es tiempo de perdonar una ofensa, o llega esa familia que simplemente no la podemos pasar por gusto, por prejuicio, y llega, abrimos la puerta y nos damos cuenta que son ellos, abrimos la puerta y lo dejamos pasar ahí. Y Dios tratando ahí contigo, como que, y lo voy a seguir haciendo hasta que tu corazón sea transformado. Es ahí en donde el corazón de cada uno de nosotros verdaderamente es probado. Si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad creemos en lo que nosotros estamos predicando, si en verdad creemos en lo que nosotros estamos leyendo. Seguimos. Jonás demostró lo que había en su corazón hasta que llegamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 nos damos cuenta de varias cosas que habían adentro del corazón de Jonás. ¿Están listos? Apunten. Si usted está apuntando ahí, apunte. Algunas cosas que habían adentro del corazón de Jonás, basado en el capítulo 4. Emma, vamos a leerlo. ¿Quién lo quiere leer? Jonás capítulo 4 dice: ya después de que predicó, ya después de que pregonó y pasó un gran milagro, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y a mí me llamó la atención esa palabra, ni la puedo mencionar. Se apesadumbró. Esa palabra no se escucha a menudo. Y me llamó la atención. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué descubrí?
Porque me llama la atención el adjetivo. Dice, en extremo. Y después dice, y se enojó. Entonces, apesadumbrarse no es enojarse, es otra cosa. Y dice, y eso llevó a un gran enojo. Se apesadumbró en extremo. ¿Sabe qué significa eso? Se entristeció de que Jehová hubiera determinado detener el juicio. Se entristeció. Dice que se afligió. Estuvo abatido. Estuvo adolorido. Estuvo disgustado. Y se amargó en extremo. Mira lo que había dentro del corazón de Jonás, de un hombre de Dios. Que no nos quede duda, Jonás era un hombre de Dios. Pero volvemos al principio. Hay cosas que tenemos en nuestro corazón que no nos permite que vivamos en la plenitud de Cristo. ¿Se acuerdan del episodio pasado? El gadareno tenía en su cuerpo la capacidad de sostener una legión, 6,000 demonios. Y eso solamente demonios. Señor, reprenda al diablo. Entonces, ¿qué capacidad nosotros tenemos de sostener la gloria de Dios, la presencia de Dios? Pero con tan solo que haya una cosa, daña todo. Una cosa solamente y lo daña todo. Y en el corazón de Jonás había amargura porque Dios había decidido perdonar a los de Nínive. Imagínate qué tal grado. ¿En qué estado espiritual se encontraba Jonás? Porque si a mí me dijera, ¿tú sabes qué? Ve y dale esta palabra, porque si no obedece, me lo voy a llevar. Se lo va a llevar el que no lo trajo. Y yo decir, ¿tú sabes qué? Está bien. No me cae bien. No me gusta. No lo soporto. Y voy y le digo yo la palabra. Y esa persona se arrepiente. Y yo me voy y me le quedo mirando. Y yo digo dentro de mí, ¿y a qué hora le pase el carro por encima? ¿Y a qué hora le cae un rayo encima ya? No lo decimos, pero lo pensamos. Come on. ¿Estamos siendo sinceros aquí o no? ¿Estamos siendo reales aquí o no? Estamos siendo reales aquí. Gracias por los 13 compartidos. 42 comentarios, 23 reacciones. Muchísimas gracias. Acuérdense, comenten. En un momento vamos a comentar en todos. Así vamos a poner todos sus comentarios. Porque en verdad me gustaría que ustedes participaran de qué es lo que ustedes están observando. Qué es lo que ustedes están aprendiendo. Porque así yo también aprendo de ustedes. ¿Están conmigo? Gracias por todo su apoyo. Se abatió. Estuvo abatido. Se afligió. Dios te bendiga, Gloria. Amén. Estuvo abatido, se entristeció. Estaba disgustado porque Dios lo había perdonado a los de Nínive. Porque los de Nínive eran los enemigos gentiles de Israel. Porque los enemigos gentiles de Israel habían recibido gracia y misericordia de Dios. El hecho de que Dios demostrara misericordia hacia Siria le parecía totalmente erróneo a cualquier israelita. Y Jonás no era la excepción. Solamente un ejemplo. Nos damos cuenta que alguien ha sido malo y juicioso y violento y estamos esperando que el juicio de Dios le caiga encima. Y de momento Dios lo levanta, lo restaura, lo transforma, lo lleva hacia las naciones y nos enojamos por eso. Y nos molestamos por eso. O sea, Dios puede perdonar
Dios te puede perdonar a ti, pero Dios no puede perdonar a otros. O sea, Dios nos puede perdonar nuestras cosas malas, nuestros malos pensamientos, nuestros malos actos, pero Dios no puede perdonar al que te señaló. Dios no puede perdonar al que te falló. O sea, solamente a ti. Solamente a mí. ¿Usted sabe cuántas cosas han dicho de mí? ¿Sabe cuántas cosas me he enterado que la gente piensa de mí? Y después me he dado cuenta que están pasando por pruebas terribles. Por pruebas en donde solamente Dios los puede liberar. Por preocupaciones terribles. Y yo no tuviera la capacidad de decirle a Dios que le caiga el rayo, que le caiga el rayo, que le caiga el rayo, que le caiga el rayo. Quémalo, Señor, que le caiga fuego, que se acabe, consumado. Un asteroide, Señor, tira un rayo, ¡ay, pa! Acábalos. No. No. Porque también yo le he fallado a Dios. Porque también yo he ofendido a alguien. Porque también yo he tenido la necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios no va a tener gracia y misericordia de Dios de otros? Jonás había visto con sus ojos. Dios acaba de tener misericordia de mí dentro del pez. Y ahora que lo escupió, que predicó, que anunció, que se humillaron, Jonás ahora se molesta porque tuvo misericordia de otros. ¿Acaso dentro del corazón de Jonás no había egoísmo? Que Dios levante a jóvenes, que Dios levante a hermanos o hermanas y que los lleve y que vayan a más lugares que uno. ¿Y acaso yo me voy a molestar? Porque es el propósito de Dios para con ellos. O sea, que Dios me haya abierto puertas a Massachusetts, que Dios me haya abierto puertas a Carolina del Norte, que Dios me haya abierto puertas a Georgia. Y que Dios le abra puertas a una hermanita, a la hermana Keren. Y que sea su primer viaje. Y que yo me moleste. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a molestar? ¿Por qué no vamos a molestar? Si es el mismo Dios, es el mismo evangelio, es la misma predicación, es el mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación de las almas. Al contrario, cuando Dios levanta a cada uno de nosotros, debemos decir gloria a Dios, porque ahora sí, la mies es mucha y ahora se están levantando obreros. Jóvenes que han pecado, personas que han pecado, hermanos que han pecado. Y nosotros ahí, y pecaron, y la piedra ahí perfilados con la piedra. Y no nos damos cuenta cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios. Y no darnos cuenta que así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, que no nos ha consumido, no poder decir, tú sabes qué, esta persona necesita restauración. Necesita que sea levantado. Necesita que sea restaurado. Que así como yo recibí la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, ellos también lo necesitan. Hay personas que han sido los ofensores. Y a mí me ha tocado pedirles perdón. Hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás yo caí en manos. Bueno. Lo dejo para el final. Este testimonio lo dejo para el final porque no me queda mucho tiempo. Amén. Seguimos. Pero hagamos un paréntesis aquí. Porque estamos pintando a Jonás como si fuera muy malo. Y a la verdad Jonás no era malo. Jonás era humano.
Ok, vamos a retroceder un poquito atrás. Los hombres de Dios también somos humanos. En algún momento vamos a mentir. En algún momento vamos a fallar. En algún momento vamos a omitir ciertos detalles. Porque una cosa es mentir deliberadamente y otra cosa, vamos a ser sinceros. ¿Están conmigo? A veces para evitar problemas omitimos ciertos detalles. Y eso es mentir. Eso es mentir. En algún momento vamos a fallar. En algún momento vamos a decir o vamos a interpretar una situación mal. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Usted no es el hombre de hierro. Usted no es Superman. Usted no es la Mujer Maravilla. Usted es humana. Somos humanos. Y vamos a cometer errores. Y Jonás no era la excepción. Te voy a dar unos detalles acerca de cómo Jonás era bueno. ¿Estamos ahí? Jonás era bueno. ¿Sabe por qué Jonás tenía buenas características? Porque escucha esto, tenía el don de profecía. Tenía un mensaje poderoso. Si vamos al capítulo 1 de vuelta, los marineros de la barca que iban rumbo a Tarsis eran paganos. Y Jonás no tuvo miedo y le dijo, yo soy hebreo y le sirvo al Dios creador de los cielos y de la tierra. No les tuvo miedo. Y los marineros le creyeron. Porque el mensaje que traía Jonás en sus labios era poderoso y respaldado por Dios. También vemos el mensaje tan poderoso que solamente Jonás anunció y pregonó un día. Y todo Nínive, 120,000 niños, más adultos y todos los animales, recibieron la palabra de Dios. Y todos se humillaron. Porque la palabra, el mensaje que portaba Jonás era un mensaje poderoso. Jonás tenía sus buenas características. Tenía la gracia para compartir su fe. Tenía la gracia para compartir su fe así abiertamente. Y adentro del pez demostró que él portaba algo también. Portaba una adoración para Dios. Escucha, portaba una adoración para Dios. Jonás sabía adorar adentro en las situaciones más adversas. Jonás sabía adorar en medio del dolor. Jonás sabía adorar en medio de la persecución. Jonás sabía adorar en medio de la tormenta. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahora? Bendito sea el nombre de Jesús. Jonás demostraba que se tenía que adorar. Que no importaba las circunstancias, se tenía que adorar. Jonás sabía que aunque Dios lo iba a llevar directamente a Nínive, él tenía que adorar ahí, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Así que, ¿por qué no vamos a quedar con nuestra boca callada? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no vamos a quedar callados en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del juicio, en medio del señalamiento? ¿Por qué no vamos a quedar con la boca callada? Porque a veces Dios permite que se levanten tormentas para sacar la mejor adoración. ¿Cuántos adoradores pueden abrir su boca ahora y darse cuenta que lo que tú le estás llamando persecución, eso se llama proceso? Y ese proceso va a sacar tu mejor adoración. Ese proceso va a sacar tu mejor aceite. Ese proceso va a sacar la mejor unción. Ese proceso te va a llevar a un nivel de fe que vas a decir, tú sabes que ahora yo sé que es adoración. Ahora yo sé adorar. Ahora yo sé que lo que yo canto lo estoy viviendo. Ahora yo puedo decir con fe y con seguridad que mi Cristo vive. Aún en medio de mi dolor yo puedo levantar mi voz y darle gloria al que vive por los siglos de los siglos, porque Él sigue siendo digno. Me están matando, pero Dios sigue siendo el Rey. Me están señalando, pero Dios sigue siendo bueno. Me están acusando, pero Dios sigue siendo exaltado y digno de abrir los sellos. Dios sigue siendo santo y Él se merece toda mi adoración. Alabado sea el nombre de Jesús. Dije que era podcast, no que iba a predicar, Señor. Jonás también sabía dar acción de gracias. Jonás también tenía fe. Y Jonás también tenía arrepentimiento.
Pero Jonás también era humano. También tenía algo malo. También tenía fallas. ¿Sabe cuál era una de sus fallas? ¿Están listos? Vamos a ir a los comentarios. ¿Qué dice nuestro hermano Harold? A veces nosotros somos Jonás. Nuestra hermana Karen se goza. Nuestra hermana Jenny se goza. Saludos por aquí. Las alabanzas nos faltan por aquí. Gloria a Dios. Esto está bueno, hermanos. Esto está bueno. Esto está bueno. Y el próximo episodio va a estar mejor. El próximo episodio, prepárense porque venimos con todo. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo va a ser ese siguiente episodio? Prepárense. Prepárense. Jonás tenía sus cualidades buenas, pero también tenía sus fallas. Ya vemos que era enojón, amargado, depresivo. El tipo era dramático. El rey del drama, Jonás. ¿No me creen? En el capítulo 4 pidió que le quitaran la vida como 2 veces. 3 veces. Quítame la vida, quítame la vida, quítame la vida. Dramático, peor que una hermana. Eso lo dije fuerte. Señor, perdóname. Perdóname, hermanas, perdóname. Jonás era, escuchen esto, Jonás era prejuicioso. ¿Sabe qué significa eso? Jonás era racista. Jonás era racista. Un hombre de Dios con el don de profecía, con don de ciencia, con un mensaje poderoso en sus labios y en su corazón tenía la lucha contra el racismo. Pero esto es un tema que yo ya le había hablado en temporadas pasadas acerca del racismo y la iglesia. Pero hay muchos que todavía se tapan los oídos o escuchan racismo ahí. Pero hay muchas clases de racismo. Y Jonás era un hombre de Dios. Es la primera vez que yo comienzo a leer acerca de un hombre de Dios, usado por Dios. Y que en su corazón exista el racismo. ¿Cuántos pastores hoy en día llenos de racismo? ¿Cuántos hermanos hoy en día llenos de racismo? ¿Cuántas hermanas hoy en día llenas de racismo? Yo no me junto con los hermanos populares de la iglesia porque es que huelen muy feo. O sea, no huelen a Chanel, no huelen a Coco Chanel, no huelen a Paco Rabanne, y solamente comparten con la gente que tienen plata. Ay, hola, ¿cómo están? Y cuando pasan por al lado del hermano o de la hermana que huele a cebolla, que huele a tomate, que huele a carne frita, porque acaba de preparar unos tamales ahí. Dios le bendiga. O la puntita. ¿O somos o no somos? Jonás era presuntuoso. Jonás era presuntuoso.
que él pensaba que sabía más que Dios. Jonás quería dictaminar a Dios qué era lo que se tenía que hacer. En el capítulo 4 vemos que le exige a Dios: quítame la vida, quítame la vida, quítame la vida. O sea, como si Jonás mandara a Dios. Un hombre de Dios mandando a Dios. Imagínate si eso iba a ser posible. Quería que Dios le quitara la vida a él y que también destruyera a Nínive. Dice que él salió. Dice el capítulo 4 que él salió de la ciudad y se sentó ahí en una peña, y dice que mirando la ciudad, todavía después de que predicó, no creía. Y se le quedó mirando a la ciudad esperando como que, ¿y cuándo le va a caer fuego esto? ¿No han visto ese meme de Mr. Bean cuando está ahí parado en la carretera y está mirando hacia alrededor y mira el reloj? Pues así estaba Jonás, y mirando al cielo como que el cielo sigue azul, sigue brillando, no veo que caiga fuego. Y Jonás ahí mirando y decía: ¿y cuándo le va a caer una piedra a esta gente encima? Porque son malos, son malos. En su mente, en su corazón, Jonás decía: son malos. ¿Y cuántas veces no hemos sido juiciosos de otros? Que los podemos ver débil, los podemos ver débil en la fe, los podemos ver ahí que a lo mejor luchan con congregarse, y cuando llegan con una cara enojada y llegan con una cara triste, y comenzamos a verlo y comenzamos a decir: esa gente no es nada. Son unos hipócritas, son unos mentirosos, son unos falsos. Y comenzamos a tirar juicio. Y de momento Dios los levanta. Y de momento Dios los transforma. Y de momento Dios hace algo especial en la vida de ellos. Y nosotros ahí mirando. ¿Y cuándo le va a caer una enfermedad ahí que lo humille? Y esperando ahí el juicio de Dios. Y Dios preparando para levantarlos, para restaurarlos. No se equivoquen. No se equivoquen. Te voy a decir esta frase. Hay gente que puede estar en cama enfermos, pero todavía tienen algo. Acuérdense bien de esa frase. Todavía tienen algo. Y Jonás no creía que dentro del corazón de cada ninivita había la oportunidad, la más mínima oportunidad de humillarse. La más mínima oportunidad de ser transformados. Jonás era cabeza dura y se rehusó a creer que Dios era el mismo Dios para todos y no solamente para los judíos. Se rehusó a creer en lo que él mismo predicaba. Era incrédulo. Tenía un corazón incrédulo. Y quería que solo la gracia fuera para él y no para otros. Que la gracia solamente fuera para el pueblo de Israel y no para otros. Y si nos damos cuenta, la historia de Jonás termina de forma abrupta. ¡Pum! A ver, vamos a leer. Vamos a leer cómo acaba la historia de Jonás. Y dice el verso número 6, el capítulo 4, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, del calor. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es gracia. Dios una vez más demostrándole a Jonás su gracia. Hay cosas dentro de ti que no me agradan, pero te amo. Hay cosas dentro de ti que no me gustan, pero te deseo. Te deseo el bien, te deseo que sea bendecido, te deseo que tú seas transformado. Y todavía Dios demostrándole eso a Jonás. Pero la bendición sí lo queremos. La gracia sí la queremos. Pero la confrontación de parte de Dios, le huimos. Este era el llamado de Jonás.
Jonás, yo necesito que saques de tu corazón el enojo. Necesito que saques de tu corazón la aflicción. Necesito que sanes tu corazón del prejuicio. Necesito que sanes tu corazón del racismo. Necesito que sanes tu corazón de la incredulidad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahora? Necesito que sanes tu corazón de la fornicación. Necesito que sanes tu corazón de la envidia. Necesito que sanes tu corazón del enojo. Necesito que sanes tu corazón de todo. Ese es el llamado que no se debe de evitar. No se puede evitar ese llamado. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Todavía Dios le mostró su gracia. Después dice: ¿tú sabes qué? Le voy a quitar la gracia. A ver si aprendió la lección. Y Jonás no aprendió la lección. Jonás no aprendió la lección. Y Jehová le contesta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás vuelve y demuestra que no había sido transformado, que él no había conocido la gracia. Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y Jehová dijo: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? ¿Vio? La gracia. Que en un espacio de una noche nació y un espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y ahí acaba el libro de Jonás. Acaba abruptamente. ¿Sabe por qué? Porque siempre se trató de la condición del corazón de Jonás. Tenía dones, tenía ministerio, tenía un llamado, era poderoso en palabra, el tipo sabía predicar, no tenía miedo, no era un cobarde, tenía fe, tenía una adoración. Lo tenía todo, menos lo más importante: el fruto del amor. Y el apóstol Pablo lo deja bien claro: tú puedes tenerlo todo, y si no tienes amor, no tienes nada. Y Jonás es el claro ejemplo de lo que mencionó Pablo. ¿Sabe por qué abruptamente termina esta historia? Porque refleja exactamente cuál era la condición espiritual de Jonás. Una vez más vemos que podemos operar bajo los dones, pero no ser aprobados por Dios. Y Dios nos prepara constantemente para ser transformados, para ser edificados, para que seamos verdaderamente cristianos y no solamente congregantes. Porque el congregarse no nos hace cristianos. Un carro que esté adentro del... exactamente igual que el joven rico, le faltó amor, así es. Que un carro está dentro de un garaje o de un estacionamiento. Escucha esto. Que una persona esté adentro de un garaje o de un estacionamiento no lo hace un carro. Jonás tenía el respeto de todos porque sabían que era profeta, tenía precisión, nunca fallaba en sus profecías ni nada de eso. Pero el que conocía a Jonás sabía: no, hombre, le hace falta. Le hace mucha falta. Y Dios se sacó la tarjeta y dijo: ahora, Jonás, ahora te toca a ti. Porque yo necesito que seas un hombre completo. Hay unas lecciones que nos enseña el libro de Jonás, ¿sí? Hay lecciones. Lección número 1. Le dije que se quedaran al final. Gracias por todo lo que se quedaron al final. En verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo.
Espero que este en vivo haya sido de mucha bendición y puedan seguir compartiendo. Cuando termine este en vivo, compartan, disfrútenlo y compartan. Lección número 1. Dios es el Dios de todos los hombres y de todas las mujeres. Si el desvividor más grande de toda la historia se humillara delante de Dios y pidiera perdón, Dios lo perdona. Que las consecuencias, sí, hay consecuencias por nuestros errores, pero Dios lo perdona. Que si Dios es capaz de utilizar la vida de la persona que te ofendió y que te pisoteó, sí, es posible. Dios lo puede perdonar, así como nos ha perdonado a nosotros. Que Dios de momento pueda levantar a la chismosa más grande como una predicadora. Amén. Dios lo puede hacer. Porque Dios es el Dios de todos. No solamente mío. No solamente de los que oran y ayunan y se guardan y se guardan. Que todos fallamos. Así que vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Y que Dios nos pueda levantar y restaurar a otros. Oh, sí, claro que sí. Que han caído, gente que ha caído en adulterio. Que Dios nos pueda levantarlos y utilizarlos para la gloria de su nombre. Amén. Que hay consecuencias, pues sí hay consecuencias. Pero eso no los descalifica. Porque mientras unos han caído en pecados vergonzosos, nosotros a lo mejor hemos sido homicidas y Dios todavía tuvo misericordia de nosotros. Punto número 2. La historia de Jonás nos enseña que la naturaleza de Dios es el amor. Y Dios nunca cambia. Dios sigue siendo Dios. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Jonás, el mismo Dios de Oseas, el mismo Dios de Ezequiel, el mismo Dios de Juan el Bautista, el mismo Dios de los 12 discípulos, de Pablo, de todos los que han entregado su vida por el Evangelio. Es mi Dios. Y es tu Dios. Punto número 3. A mí me enseña Jonás que todos somos humanos. Jonás era una combinación perfecta de entre dones y fallas. ¿Qué te quiero decir? Que Jonás era como tuyo. Así de fácil y sencillo. Punto número 4. El personaje de Jonás también enseña la capacidad que tenemos para hacer el bien y también para hacer el mal. Y eso está adentro de nosotros. Pero ¿quieres que te diga algo? Eso depende de ti. Tenemos la capacidad de hacer el bien. Cuando vemos una necesidad de alguien, de una persona que necesita un ride, o una persona que no tiene alimentos, y tenemos el impulso de que tú sabes que yo voy a ayudar a esta persona. Tenemos la capacidad de hacer el bien, pero también tenemos la capacidad de hacer mucho, mucho daño. Tenemos la capacidad de albergar emociones tan malas y tan feas. Jonás lo tuvo y lo demostró. Jonás dijo, tú sabes que aquí voy a aprovechar a que Jehová destruya a los ninivitas. Y yéndose a Tarsis. Y ya Dios sabía lo que iba a hacer. Pero mire qué
qué tanta maldad había dentro de Jonás que dijo, ¿tú sabes qué? Que se mueran. Que se mueran. Se merece que se mueran. Son crueles, se merecen la muerte. Y Dios le dijo a Jonás cuando se lo tragó el pez, tú también. Tú también te mereces la muerte. Pero el pez lo escupió y Dios perdonó a Nínive. Punto número 5. Que Dios es un Dios de misericordia para con todos. Y eso lo vemos cuando Dios tuvo misericordia de los marineros. Dios tuvo misericordia de Jonás. Y Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Algo que también yo aprendo de la historia del personaje de Jonás. Escucha esto. Es que a lo mejor nunca vamos a estar en el estómago de un gran pez. A lo mejor nunca vamos a estar en lo hondo. ¿Están conmigo? ¿Se están gozando? A lo mejor nunca vamos a estar adentro del vientre de un gran pez. O a lo profundo, en el abismo. Pero sí en algunos casos hemos estado en lo profundo de la depresión. Sí en algunos momentos hemos estado en lo profundo. O hemos tenido peleas. O luchas con algún pecado. O nos hemos sentido abrumados por la duda, por el miedo, por la culpabilidad o por el desánimo. Y nos roba de nuestra vitalidad con Dios. Necesitamos entender que como Jonás, así como Jonás estuvo adentro del gran pez, también nosotros podemos darle a Dios alabanza. Hay diferentes grandes peces que hemos experimentado en nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida. Y de todos ellos nos ha ayudado Jehová. Yo conozco una joven que un día yo le pregunté a ella cuál es tu verso favorito. Y me dijo Juan 14:6. Y yo, como soy muy malo para las citas, yo fui a la Biblia y yo dije, ¿qué dice Juan 14:6? Todos saben qué dice, ¿verdad? Y yo lo busqué, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y pregunté por qué. Y me dijo lo siguiente. Porque en los peores momentos, cuando yo leí este verso, Dios me demostraba que siempre había una salida. Si tú me estás escuchando y tú me estás viendo en vivo, sea que me escuches ahora o después, tú tienes que entender que tú vas a salir del vientre de ese pez. Lo vas a hacer. Porque aunque tú no puedas en este momento, Dios puede. Dios puede libertarte. Dios puede sanarte. Dios puede sacarte de ese foso de desesperación. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Si estás en el hondo de la duda, Dios te va a sacar de ahí. Si estás en el hondo del miedo, Dios te va a sacar de ahí. Si estás en el hondo de la culpabilidad, Dios te va a sacar de ahí. Si estás en el hondo del desánimo, Dios te va a sacar de ahí. ¿No sabes por qué? Porque Dios sacó al rey David del foso de la desesperación, del lodo cenagoso. Que Dios no pueda sacarte a ti. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Su brazo todavía no ha sido cortado. La gracia y la misericordia de Dios sigue extendida. No importa por lo que tú estés pasando, Dios te va a sacar. Porque su brazo sigue siendo poderoso. Dios te puede sacar de las peores pruebas. Dios te puede sacar de las peores situaciones. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y no solamente Dios es fiel a su palabra. Dios te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama.
Te voy a contar una historia y con esto termino este en vivo. Hace muchos años atrás, un pastor me hizo lo que le hizo a mi familia y a mí, lo que yo nunca me hubiera imaginado que hubiera hecho un pastor. Lo perdimos todo en sus manos. Todo. Eso fue en el verano del 2008. Verano del 2008. Antes de la gran recesión. Verano del 2008. Después vino la gran recesión aquí en los Estados Unidos. Y viví, creo que mi familia puede estar de acuerdo, un año y algo, los peores momentos de nuestra vida, causado por un pastor. Lo perdimos todo. Y poco a poco Dios nos fue preparando y Dios nos levantó y Dios nos restauró. Porque Dios no deja a nadie en el piso. Dios no deja a nadie en el piso. Porque aún de la ceniza nos podemos levantar. Aún del dolor nos podemos levantar. Ahora sí, de Dios es poderoso. Y nos levantamos. Y yo me acuerdo que yo estaba con mi pastor Gilberto Sánchez. Lo amo en el amor del Señor. Lo amo, en verdad. Hombre que me formó mi carácter. Aunque yo era un niño, me formó. Fue la figura paternal que yo nunca tuve, que hasta me enseñó a manejar. Y yo me acuerdo que hubo un día en donde nos preparamos. El pastor dice: acompáñeme a una campaña. Voy a ir a una campaña. Y llegamos a la campaña ahí. Y yo voy llegando y yo voy mirando que él está tomando una ruta similar a la que ya nosotros habíamos tomado años atrás. Y cuando llegamos al estacionamiento es el letrero de la iglesia. Y yo fui como Jonás y yo dije: yo ahí no voy a entrar. No. Ahí yo no voy a entrar. Y me habló fuerte mi pastor y me dijo: ¿con quién está usted? Está conmigo, ¿no? Yo soy su pastor, ¿no? Le dije: sí. ¿Y quién es más grande? ¿Dios o la adversidad? Y yo le dije: Dios. Y entré y me senté. Y mi familia se sentó. Y la campaña se desarrolló y todo el mundo. Y de momento llegaba el tiempo de saludar al pastor. De saludar a las iglesias. Y llaman a la iglesia Más que Vencedores. Y nos ponemos en pie. Y el pastor de esa iglesia se queda mirando y se cubre así la cara. Y dice: los Rugamas. Y nos quedamos en pie. Era el pastor que nos había robado todo. Y su siguiente palabra fue: todavía siguen de pie. Todavía siguen. Y solamente sacudí la cabeza y dije: amén. Me dolió. No lo volví a ver hasta después de muchos años. Hay un restaurante aquí en Orlando, Florida, en la OBT. No vayan de noche a la OBT, por favor. Se los recomiendo. Fuimos de día. Hay un restaurante que se llama ahí El Palacio. Buffet chino con restaurante dominicano. Se los recomiendo. Muy bueno. Anuncio no pagado. También vayan a Giré Café, que está ahí en Castleberry. También vayan a la taquería de nuestra hermana Verónica. Amén. Y también el negocio de nuestro hermano Joseph, J Detailing. También, anuncios no pagados. Gócense, hermanos. Y estábamos ahí en la fila. Y me tocaba pagar para poder entrar al restaurante. Se tiene que pagar antes de comer. Y estaba ahí yo parado a que llegara la persona que nos iba a atender. Y cuando estoy ahí parado, veo un hombre grande, mayor de edad, redondito, gordito, cabello blanco, canoso. Y solamente escucho el acento de su voz bien dominicano. Y cuando se voltea, se me queda mirando.
Y me dice: Israel. Y yo me le quedé mirando y le dije: pastor. Y él casi huía. Y yo le dije: no huya, deme un abrazo. Y lo abracé. El mismo pastor del cual yo había perdido todo, que fue el causante que perdiéramos todos. Por algo yo les dije: Dios nos pone a las personas ahí, porque hay procesos que tenemos que pasar para sanar. Jonás tenía que sanar. Tú también tienes que sanar. Y nosotros tenemos que sanar. Hacemos una oración. Señor Jesús, te pido, te ruego que intercedas al Padre, a que tenga misericordia de nosotros. Porque hay áreas en nuestra vida que sencillamente y simplemente no te agradan. No pretendemos tapar el sol con un dedo. No pretendemos esconder con nuestros sacrificios las deficiencias que nosotros tenemos. Tenemos necesidad de ti. Tenemos necesidad de tu misericordia, de tu gracia y de tu favor. Hay áreas en mi corazón que necesitan ser sanadas. Hay áreas en mi corazón que necesitan ser transformadas por ti. Porque podemos tener los dones, podemos tener la gracia, podemos tenerlo todo. Pero nos hace falta algo. Señor, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo traigas convicción de ese algo y nos pueda dar la valentía y la fuerza para poder salir adelante. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que cuando sea débil tú me hagas fuerte, que cuando yo no pueda tú puedas. Perdóname a mí, perdona mis ofensas. Perdóname porque yo también he sido el ofensor. Y también perdona a los que me han ofendido. Necesito de tu gracia y de tu favor, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. No podemos huir de tu presencia, Jesús. Ayúdanos. Hago esta oración sincera, pura y limpia. Porque nosotros sin tu presencia no podemos vivir, Señor. Te doy las gracias. Te doy la gloria y la honra. Todo te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me le bendiga. Espero que este en vivo haya sido de mucha bendición. Compartan. Ya se va a acabar, así que compartan. Les pido que anuncien el Evangelio de Cristo. No lo hagan por mí. No lo hagan por mí. Yo no soy nada. Nunca lo seré. Háganlo por Él. Porque alguien va a recibir esta palabra y va a decir: ¿tú sabes qué? Es tiempo de cambiar. Dios me le bendiga. Dios les guarde. Descansen. Es tarde. Les agradezco todo su apoyo. Nos vemos en el próximo episodio. El próximo episodio, preparen los pañuelos, preparen los bolígrafos, preparen las libretas, preparen su corazón. Hermanas van a llorar, hermanos van a llorar. Si Dios lo permite, que el Espíritu Santo nos ayude. El próximo lunes estaremos trayendo el tema del hijo pródigo. Así que preparen su corazón, porque es tiempo de que el hijo pródigo vuelva a casa.
Dios me les bendiga. Dios les guarde. Oren por mí para que sigamos trayendo leña, para que este altar siga encendido y siga ardiendo como llama de fuego. Dios les bendiga y buenas noches. Descansa.